Vamos a hablar ahora de pensiones no contributivas, ¿no? Lo que tiene que ver con jubilados, con pensionados, con seguridad social, básicamente. Y para entender de todo esto, ¿quién mejor para explicárnoslo que Sebastián Mastropaolo, ¿no? Que conoce bien del tema? Venimos ya tratando todos estos temas aquí, sacándonos dudas al respecto. Así que ya los saludo. Sebas, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué Muy dice, buenas Seba? tardes. Pero bienvenido. A Muy full, bien. como siempre. A full. Estamos llegando a Rosario de varias reuniones, Sí. así que corriendo un poquito, pero llegamos a tiempo, aquí estamos. Bueno, bienvenido entonces. Pensiones no contributivas. ¿De qué estamos hablando en principio? Para ir de menor a mayor. Bien, yo lo primero que haría para que Por la favor. audiencia nos pueda seguir y vayamos explicando de la forma más clara posible, haría una división. Bien. Porque lo primero que me pregunta la gente es, a ver doctor, yo tengo tal prestación y no termina de identificar si es una prestación Claro. nacional o provincial. Primer eje de discusión, dividir el tipo de prestación que tenemos para Bien. saber quién es el organismo que paga, para entender Sí, qué sí. tipo de prestación también vamos a poder solicitar. Entonces, primero decimos, todas las prestaciones que son nacionales, que están vinculadas directamente al ANSES, Sí. o sea, vinculemos nacional con el ANSES. Bien. Y ahí vamos a decir, bueno, aquí van a estar todo el universo de las jubilaciones, que son contributivas, pensiones devenidas de una jubilación, pero también existe un universo de pensiones no contributivas, que dependen también de la nación, que son del ANSES, para que la gente nos vaya escuchando y vaya entendiendo. Entonces, es tan complejo, cada vez se es complejiza complejo, por más. eso trato Sí, de sí, sí. dividir las aguas y tratar de ir despacio y aclarando punto por Bien. punto para que cada uno pueda entender, porque muchas veces la gente solicita dos tipos de prestaciones que Claro. son incompatibles. Entonces después se enojan y se frustran y dicen, ¿por qué no me dan esto? No, hay cuestiones que no son compatibles. Bien. Nación con provincia no es compatible. Digamos, Entonces, no podés percibir dos, una provincial y una nacional. no podés, Claro. no podés. Bien, Entonces bien. hay que O marcar una u otra. estas grandes, digamos, normas. Hay que explicarlas para que la gente después no diga, esto me lo hacen a mí, esto es contra mí, yo no puedo, Claro. ¿por qué no puedo? No, son reglas, son leyes, son, digamos, estamentos distintos que cada uno tiene obviamente un tipo de cobertura. Bien. Entonces, como decía, vamos a arrancar por lo nacional, Por favor, por para favor. que se entienda esta diferenciación que estamos hablando. Te voy a dar una breve síntesis de lo que son las pensiones no contributivas nacionales. Vos tenés pensiones no contributivas por invalidez, la cual, por ejemplo, para dar un ejemplo claro y concreto, son pensiones que se otorgan a una persona que en este caso no ha llegado a la edad jubilatoria. O sea, tiene que tener menos de 65 Bien. años porque justamente tiene una incapacidad sobreviniente de una enfermedad, de un accidente, etcétera, etcétera, que lo inhabilita para generar recursos. Entonces, el Estado Nacional le otorga una pensión por invalidez cuando puede demostrar a través de una junta médica de profesionales, no es que uno decide Sí, sí, qué sí. nivel de incapacidad tiene, puede demostrar un 76% de incapacidad. Entonces se gestiona en el ANSES, recordemos Bien. que esto es nacional, se gestiona un tipo de pensión no contributiva por invalidez. Y esto va a generar obviamente un montón de beneficios, como va a ser el cobro mensual. En este caso, nosotros siempre decimos, hay que tener en cuenta el tipo de pensión que se le va a otorgar, porque de nuevo, pensemos que ya los montos de una jubilación son bajos, estas pensiones son normalmente más bajas que una jubilación ordinaria. O sea, estamos hablando de montos que son bastante bajos en relación, estás hablando de 40 a 50 Sí, mil sí, pesos, por lo cual imagínate que son montos bajos, pero bueno, de nuevo, tienen cobertura de PAMI, tienen cobertura de otro tipo de organismos que dan contención, así que desde diferentes lugares son importantes el tipo de cobertura. También vamos a hablar de una pensión no contributiva, que es una pensión que hace mucho tiempo está en el ANSES, que es la de madre de 7 hijos. Sí. Obviamente, en este caso, una persona que ha tenido, como dice la palabra, 7 hijos, si ha fallecido alguno, igual se la considera porque los ha tenido. Claro. Entonces, en ese caso, se presenta al ANSES y solicita este tipo de pensión, que también es incompatible con otro tipo de beneficio. O sea, una pensión de madre de 7 hijos no puede cobrar una jubilación, no puede cobrar una pensión derivada de otro tipo de beneficio, no puede tener un trabajo formal. Si tiene cualquiera de esas situaciones, la pensión no se le otorga, o sea, no la puede mantener, no puede tener un complemento de otros tipos de Bien. beneficios con este. Por AUH, por ejemplo. Con AUH
Tampoco, bien. tampoco. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace está cobrando el total, justamente porque es una pensión que Claro. complementa el total de los 7 hijos y le da cobertura y le da un monto total del beneficio, que representa lo que es una jubilación. Entonces aquí va a cobrar, sí, los 70.000 pesos que representa una jubilación mínima, y obviamente la idea es que con esta situación sí puede ser compatible con un potenciar trabajo, sí puede Bien. ser compatible con algunas situaciones, pero no con todas. Esto es para que también la persona que ya la tiene, porque ahora es bastante difícil sacarla o obtenerla, pues tiene un mix del Ministerio de Desarrollo Social con el ANSES, Sí. entonces es más complejo, pero para que lo tengan en cuenta. Luego vamos a tener también la opción de solicitar una pensión que ha quedado bastante en desuso, pero que existe, está legitimada, que es la pensión por vejez. Esta se otorga a partir de los 70 años, pero desde que entró la PUAM, que es la pensión al adulto mayor, vos decime si voy muy rápido, No, porque no, por no, ahí... estamos perfectos. Bueno, También le quiero recordar igual a la gente que si tiene alguna duda, este es el momento para despejarlas, porque por ahí te trasladamos también dudas que sí. haya respecto a esto, que suelen surgir durante el programa, así que pueden consultar lo que quieran, que también se lo vamos a trasladar a En Sebastián. este caso siempre, y lo repito, tienen la posibilidad de dirigirse a mis redes, Eso a también, Instagram, sí, sí. Seba Mastropaolo, Facebook, mismo nombre, Seba Mastropaolo. Ahí también nosotros dejamos un teléfono de contacto, me pueden escribir, nosotros tenemos, no solamente contesto yo, sino hay un equipo de abogados que contesta y que asesora gratuitamente, no me canso de decirlo, gratuitamente, pues ya sabemos de las estafas y de las situaciones que Sí, aparecen, entonces sí. 100% gratuito es el asesoramiento, y lo que vamos a hacer es reubicarlo en la situación que tiene que ir a contemplar o a consultar, y después lo que vamos a hacer es derivarlo al ANSES para que le terminen de dar la prestación que le corresponde. Pero esto es como darle un marco Sí, general un para que la persona pantallazo. se ubique en qué lugar está y cuál es el beneficio que puede solicitar. Y además entender también cuándo no pueden coexistir, que por ahí es una de las mayores, digamos, cuestiones que nos plantean aquí por el mensajero. La verdad que muchas veces yo tengo que decir que ese derecho no le corresponde, y se lo voy a decir para que lo sepa y que obviamente tenga en cuenta, nosotros trabajamos con la verdad, digamos, somos profesionales del derecho, y lo que podemos llegar a acompañar es algo que la ley otorga. Los profesionales no otorgamos nada salvo readecuar la ley para que tengan el beneficio, pero Bien. si la ley no los contempla no vamos a poder hacer mucho más que eso. Muy bien. Y como decía recién, entonces, esta pensión no contributiva a la vejez quedó, te diría, hoy en desuso por la PUAN, esta pensión al adulto mayor, Sí, sí. que se puede obtener a los 65 años con independencia de si tiene o no tiene aportes. Bien. Esto es fundamental. Personas que han llegado a esta edad, que no han podido aportar, que no han podido cumplimentar los 30 años de aporte y que por alguna razón no pueden acogerse a una moratoria. Moratorias que hoy, recordemos, hay vigentes, sobre todo para mujeres. Entonces, está la pensión para el adulto mayor, en este caso es una pensión que nuevamente, únicamente con el DNI y con un turno en ANSES, la puede obtener. ¿Con qué requisitos? Con la edad, 65 años, hombres y mujeres. Y con eso va a generar un monto equivalente al 80% de la jubilación mínima, que, Ajá. digamos, No antes cobre que nada, completamente, claro. y antes que Pero es un nada, hoy ingreso. son unos 58.000 pesos más la cobertura de PAMI o de la prestacional que le corresponda. Bien. Entonces, de nuevo, antes que no tengan ninguna opción, es importante siempre darle una opción, sobre todo de cobertura por salud, que es algo que el adulto mayor requiere, obviamente, y es importante que todos tengan una cobertura universal a esa edad. Eso no Sí, cabe ningún sí. tipo de duda. En general, estas son las pensiones no contributivas Bien. más importantes. Recordemos que estamos hablando de beneficios del Estado Nacional, en este caso, en el cual uno no contribuyó, no aportó, no pagó, no tuvo un trabajo en blanco. Quiero ser claro para Bien. que los oyentes entiendan cuál es el concepto de este tipo de pensiones. Y luego nosotros tenemos pensiones no contributivas de índole provincial. Mucha gente no identifica cuál es, pero esta es la ley 5110 o la 5110, Sí, como le dicen sí, sí. muchos, que entienden, no, yo tengo la 5110, doctor, y puedo pedir una pensión. En principio, ¿qué dijimos al principio? Son incompatibles. Claro. No podemos tener 5110 y a la vez pedir una PUAN. Podemos tener 5110 y a la vez pedir una pensión por invalidez. ¿Por qué? Porque son incompatibles. Entonces aquí se genera el primer problema, que hay que ser muy claro también.
hay una carencia, un tiempo, hasta que uno quiere migrar de una provincial a una nacional, que va a ser de mejor monto, va a cobrar más en lo nacional, pero hay que tener en cuenta que puede llegar a demorar entre 3 y 5 meses la migración. Entonces el problema que se suscita, y en esto quiero ser muy claro, es que en esos meses no cobra nada y no hay retroactivo. Entonces es muy difícil, yo por eso a las personas que me consultan, cuando estaba dentro del organismo, les decía, bueno, vamos a organizar el traslado, dejaba todo preparado, la documentación, para que traten de que en 45 días puedan migrar, porque entendamos que esos 45 días no cobran nada. ¿De qué depende esa migración? Discúlpame que te interrumpa, Sebas, porque me refiero, me decís que mayores montos tienen las provinciales. Las nacionales, perdón. Sí. ¿Por qué? O sea, me imagino entonces que las mayores migraciones se dan de provincial a nacional. Exactamente. No al bueno, revés. Lo primero que hay que hacer es, primero, había muchas 5110 que contemplaban situaciones que Nación antes no contemplaba y que hoy contempla. Claro. Entonces, mucha gente se dio cuenta, por charlar, por un vecino, por un familiar, que en la prestación nacional se cobra mejor o se cobraba mejor. Entonces la gente charla y compara. Claro. Y dice, no, bueno, me quiero ir a la nacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que obtener la baja de la 5110 a nivel provincial y tiene que impactar en el sistema. ¿Por qué? Porque antes de darle la alta en el sistema nacional, se hace un cruce de datos. Y si aparece que tiene un tipo de prestación provincial, nunca le van a dar la alta en lo nacional. Entonces la persona queda en un limbo desesperada, porque no está cobrando nada, ni una cosa ni la otra, y no sabe cuál es el problema. Y muchas veces es porque no se terminó de dar de baja la 5110, o no se incorporó al sistema la baja, o hay alguna falencia de información que no permitió que se configure la baja, y quedan como enganchados, ¿me entendés? Quedan enganchados en algo y no pueden iniciar lo otro. Bien, ¿eso pasa en el 100% de los casos? O sea, indefectiblemente, me refiero, si cuando haces esa transición vas a pasar unos meses sin cobrar, o puede ser que... Lo mejor que puede pasar es que demore lo menos posible. Pero siempre hay un tiempo de carencia. Y cuando vos hablás de montos, que la 51 días representa 35.000, 40.000, 50.000, no son montos importantes. Imagínate una persona que subsiste hoy con 50.000 pesos teniendo a cargo hijos, ¿cómo puede estar 2 meses sin cobrar nada? Es muy difícil. Claro. Estás hablando de una persona que está en una situación de indigencia. Y aparte que hablando de montos también que no llegan a cubrir una canasta básica alimentaria. No, Seba, mira, acá hay algunas preguntas que nos van llegando. Dice, ahora consulto, ¿alguien que tiene una pensión graciable puede pasar una jubilación por ama de casa? A ver, 75. Ahí lo que tenemos que ver es, primero, hay muchas particularidades. Si vos me preguntás qué podría pasar, yo te podría decir que sí, pero dependiendo de estas particularidades. ¿Por qué? Porque si tiene aportes parciales, se podría acoger a la moratoria y podría, con la moratoria cumplimentada, con tareas de cuidado y con diferentes situaciones, generar la moratoria y lograr la jubilación. Puede existir. Obviamente va a tener que dejar la pensión graciable y se va a incorporar a la jubilación. Y te doy otro ejemplo para seguir en este esquema de claridad. Una persona que tiene la PUAM, la pensión al adulto mayor, ¿por qué? Porque cumplió 65 años y no tenía todos los años para hacer aportes. Y se puede hacer aportes con un monotributo social y cumplimenta los años de aportes, cumple los 30 años, sale de la PUAN y se va a la jubilación ordinaria. O sea, incorpora un 20% más de haber. Entonces, siempre para mejorar, cumpliendo los requisitos, se puede. Eso es una regla que tenemos que tener en cuenta. Lo que normalmente es incompatible son prestaciones, por ejemplo, municipal con provincial, provincial con nacional, nacional con municipal. Perfecto. Por otro lado, el 777 dice si las cuotas mensuales de fondo de desempleo se computan como un mes de aporte jubilatorio en ANSES. Hay una parte que se computa porque obviamente en ese caso el fondo de desempleo es un fondo de seguro de desempleo que se tuvo en cuenta al momento de aportar. Entonces, esos meses hay un porcentaje, como es una situación justamente de emergencia, si querés ponerle, o de protección social hacia la persona que fue despedida, eso va computando dentro de lo que va a ser su complemento de aportes de todos los 30 años que va a necesitar, obviamente.
Sebastián, preguntarte, bueno, fíjate las consultas que nos van llegando también a nuestro mensajero. ¿Cuáles son las consultas que te llegan a vos particularmente mediante los canales que tiene que ver con todos estos temas? Que la verdad que es engorroso, son muy claros la verdad para explicarlo porque lo vamos entendiendo de la mejor manera, pero no deja de ser engorroso, complicado, ni hablar cuando hablamos por ahí de adultos mayores, que muchas veces, y no por estigmatizar para nada, pero muchas veces es mucho más complejo, primero por lo burocrático, después por lo tecnológico también que muchas veces se implementa. Entonces preguntarte también cuáles son y por la complejidad del caso en sí también, ¿cuáles son las consultas que más te llegan respecto a estos temas? Mira, la verdad es que llega una multiplicidad de consultas que van cambiando todos los días. Todos los días tengo bastantes preguntas, te diría muchas, porque, digamos, la gente nos reconoce, digamos, como gestores, y entonces me preguntan desde la garrafa social hasta cómo hago para jubilarme con 29 años de aportes. Es muy amplio el abanico, y yo siempre digo lo mismo. No hay una respuesta genérica, porque no hay situaciones genéricas, son todas situaciones particulares. Hoy venía de Rosario y venía leyendo los mensajes, porque manejaba un compañero mío, y había una persona que me decía, doctor, tengo pagadas 48 cuotas de una moratoria, pero fui al ANSES y me dijeron que esa moratoria no se reconoció en el ANSES, entonces perdí los 48 meses. Yo no le puedo contestar, porque imagínate la angustia que tiene esa persona, está esperando una respuesta positiva. Entonces lo que le pedí es, a ver, pasame fotos, miremos el expediente, yo voy a pedir un informe, voy a ver qué pasó, dónde fue ese dinero, cómo fue generada la moratoria. Es todo tan particular que las respuestas tienen que ser particulares, adaptadas a cada situación, porque no hay una forma de responder genérico, porque lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Yo trato siempre de hablar, cuando hablo en esta radio o en el lugar que me den, de situaciones genéricas. Y después, cuando hay una situación de alguien particular, nos escribe. Y nosotros, obviamente, con algo de tiempo, porque por ahí tenemos un delay, porque estamos bastante desbordados, pero le contestamos y lo guiamos, le explicamos, le damos el camino a seguir. Y después, obviamente, el que necesite algo más complejo es derivado del ANSES, es derivado de un profesional, es derivado de alguien que lo pueda ayudar. Pero aquí lo que hay que hacer es allanar la tecnicatura del organismo, la cuestión tan técnica, tan compleja, que mucha gente no entiende. Hay que bajarlo al nivel de todo el mundo, para que todo el mundo entienda que no es tan difícil, con un poquito de ayuda y un poquito de buena voluntad, se resuelven muchísimas cuestiones. Es clave también eso que estás mencionando, porque se supone que este tipo de ayudas, por llamarlo de alguna manera, son para eso, para facilitarle la vida a la gente en un montón de marcos. Sin embargo, con lo engorroso y por ahí lo burocrático de poder acceder a estos beneficios, termina siendo todo lo contrario. Es así, yo lo que tengo como premisa y como una clara idea de lo que viene, digamos, si tengo posibilidad nuevamente de tener injerencia en el ANSES, digamos, como lo fui en otro momento, para mí es fundamental descentralizar el organismo y llegar a los diferentes territorios y a los barrios. Porque ahí esa es la cercanía y la solución en su territorio y en su lugar. La gente allana preguntas, se queda mucho más tranquila, puede revisar un montón de cuestiones que solicitando un turno o esperando un turno o yendo a la oficina de ANSES muchas veces no puede hacerlo. Realmente a nosotros nos dio muy buen resultado el Estado en tu barrio, el ANSES en tu barrio, porque íbamos al meollo del asunto, al problema, a la solución en ese lugar, y el vecino realmente se saca las dudas, resuelve una cuestión y después es mucho más simple todo lo que viene. Pero hoy de nuevo, hoy está muy comprimido el tipo de atención en el organismo, y eso realmente genera, yo lo veo por la cantidad de consultas. Es que claro, se termina derivando a ese espacios termómetro, tengo ese termómetro, cuando veo que hay demasiadas consultas, averiguo y me doy cuenta de que está colapsado la atención en el organismo, y ahí es automático, empiezan a derivar y buscan caminos para consultar, y ahí es donde empiezan a haber problemas. Tenemos que generar más bocas de atención, para mí eso es fundamental, y más en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo. Claramente es un aspecto que tiene que mejorar sustancialmente. Mientras tanto, bueno, sos un canal de consulta para este tipo de cuestiones. ¿Dónde te encontramos? Seba Mastropaolo en Instagram y Seba Mastropaolo en Facebook. En cualquiera de los dos, nuevamente, contestamos las preguntas. Me pueden escribir, si no
Aquí directamente me denuncian en la radio si no les contesto a alguien, porque contesto todo. Soy un poquito obsesivo, chicos. Pero no, contesto todo y tratamos de resolver todo, porque me parece que para eso estamos. Así que la verdad que lo disfruto, uno disfruta. Muy bien. Pero bueno, es parte de la obsesión de la gestión.